Damos gracias a Dios porque hoy domingo hemos apartado este día para el Señor y queremos escuchar el consejo de su palabra. Incline su rostro y pidámosle al Señor, al Espíritu Santo, que ministre a nuestras vidas como Él siempre lo hace. Oh Dios Todopoderoso, gracias por el privilegio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que prepare nuestros corazones y nuestra mente para recibir el consejo tuyo. Guarda nuestras vidas, Señor. Permítenos, Señor, ser oidores y hacedores. Muéstranos, Señor, esa oportunidad de ser mejores creyentes, Señor, de parecernos más a ti. A través de tu palabra lo podemos aprender. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como bien se leyó en Lucas capítulo 9, el mensaje se titula Muros y Puentes. Y cuando uno piensa en muros, piensa en el muro de Berlín, piensa, diríamos, en puentes, piensa en el puente de la Confederación, donde podemos ver, hemos tenido esa oportunidad de ver esa unión entre Nueva Escocia y Prince Edward Island. Y cuando hablamos de muro, ¿qué más podemos pensar en la noticia que escuchamos todas las semanas, donde el presidente de Estados Unidos se ha propuesto colocar ese muro que puede estar más definida esa división entre Estados Unidos y México? Y a la verdad que pensando que hoy se quiere colocar un muro y saber que en el año 1845 Texas y toda esa tierra le pertenecía a México. Entonces, cuando uno habla de muros, cuando uno habla de puentes, hay una historia. Hay una historia que puede unirnos, pero también hay otra historia que los muros pueden separarnos. Y de verdad que en este tiempo donde hemos estado en esta pandemia, hemos encontrado que hemos tenido oportunidad de ser más puente, porque tenemos esos medios cibernéticos. Pero yo quiero que entremos a la palabra, veamos ese mensaje que tiene Jesús en el tiempo, en este kairos de Dios, definitivamente que son principios aplicables al momento en que tú y yo hoy vivimos. Y lo podemos ver en Lucas capítulo 9. Previamente los apóstoles habían tenido algunas experiencias, 3 de ellos, Pedro, Juan, Jacobo, habían tenido la experiencia de la transfiguración, una experiencia gloriosa donde luego el Señor mismo tuvo que decirle, espérense, miren, este es mi hijo amado, es Jesús mi hijo amado. Ellos bajaron del monte de la transfiguración, el Señor continúa haciendo milagros, pero también hay una parte que el Señor Jesús quería resaltar, porque veía entre ellos muchos intereses hacia el poder. Ellos estaban muy interesados en el poder, especialmente Jacobo y Juan. Y el Señor entonces, Jesús recién les había dicho que el más pequeño entre ellos, ese es el mayor. Veamos el primer escenario, el cual se encuentra a partir del versículo 49 al 50. Entonces respondiendo Juan, dijo, ¿Juan respondió a qué? Juan respondió a lo que el Señor les había dicho de quién sería el mayor en su reino. Juan respondió porque el Señor les había dicho que el más pequeño, ese será el más grande. Y ahí le responde Juan y dijo, mira, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios. Ellos encontraron a alguien que echaba, que liberaba. Ellos encontraron a alguien aplicando el evangelio de Jesucristo. Y
y ese hombre o esa persona que encontraban echando fuera demonios, lo hacía en su nombre, en el nombre de Jesús. Esa persona que no era del círculo de los 12, reprendía demonios y los echaba afuera en el nombre de Jesús. Y le dice Juan, pero nosotros se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Fíjese qué interesante, no sigue con nosotros, no es alguien del grupo. Fíjese qué interesante, en el Señor que vino a un plan de salvar a la humanidad, como dice la Escritura, que amó Dios al mundo, completo los amó. Y aquí dice que no es del círculo, esa persona no es del círculo. ¿De dónde ha salido? ¿Quién es él? ¿O quién es ella? ¿Quién es? ¿Quién es esta persona? Amados, ahí nosotros podemos mirar que el Señor quiere darle una enseñanza a ellos. En este primer escenario vemos que Dios quiere que ellos entiendan lo que luego va a decir: la mies es mucha, los obreros son pocos. Hay que orar para que envíe Dios obreros. Este trabajo no es exclusivo de un grupo. Este trabajo del Evangelio, la obra de cambio, la obra transformadora que hace el Señor, es para todo. No es exclusivo de una denominación. Y entonces el Señor les contesta: no se lo prohíban. No se lo prohíban. Porque esta persona está haciendo su trabajo. Esta persona no lo está haciendo en su nombre. ¿Cuántas veces nosotros queremos mantenernos en una actitud solamente de pensar en lo nuestro, en ser exclusivo? Y el Señor rompe todo tipo de exclusividad. El Señor quiere enseñarnos a tener una visión idéntica a la de Él. Amados, no se lo prohíba, le dijo el Señor. No se lo prohíba. Imagínese si Jesús le hubiese dicho a Juan: vamos entonces a decirle a esa persona que deje de predicar, porque él no es del grupo nuestro y tiene que ser el grupo nuestro. Se limitaría demasiado el Evangelio. Se limitaría. Y nosotros podemos ver, hermanos, que el Señor antes se lo había dicho. Él quería quitar de su corazón, Él quería quitar de su mente la imagen que posiblemente tenían del sistema político actual que vivían. Diríamos el Imperio Romano, donde se veía ese poder, donde se veía esa gloria humana. Y la verdad que Dios no busca esto. La gloria le pertenece a Dios. A mí me encanta mucho estudiar los escritos de Noam. Noam escribió, es un autor muy conocido, y él dice, él escribió en el nombre de Jesús. Y yo quisiera leer unas cuantas palabras de Noam cuando él dice: Jesús vivió esta gran tentación de una forma agónica desde el desierto hasta la cruz. La historia de la iglesia, larga y llena de penalidades, en la tentación de elegir el poder en vez del amor. Fíjense el peligro. Él no está diciendo que es un peligro cuando la iglesia escoge el poder y no el amor, de ser líder en vez de dejarse guiar. Y dice una cosa, veo clara, que la tentación del poder es mucho mayor cuando la propia intimidad se vive como una amenaza. Una gran parte del liderazgo cristiano es ejercido por personas que no saben cómo desarrollar
unas relaciones sanas, íntimas, y para llenar ese vacío han optado por el poder y el dominio. Qué interesante, porque no nos está diciendo que a veces buscamos el camino más fácil. El camino más fácil es que hay personas que optan por tener dominio y control en vez de tomar ese tiempo para amar. Y realmente yo lo veo igual que Noam. Hay un problema relacional. No podemos limitar el evangelio. Nosotros podemos ver, amados, la bendición que así como dice la escritura en Hebreos, el velo del templo se rasgó en dos. Hoy pertenecemos a ese sacerdocio universal de Cristo. Hoy todos recibimos ese llamado. Hoy el Señor quiere enseñarnos lo que le enseñó a Juan y a los apóstoles ahí. No le prohíban a ellos, no le prohíban a él o a ella, porque lo que está haciendo, lo está haciendo en mi nombre, porque lo que está haciendo edifica, porque lo que está haciendo es para darle la gloria y la honra al Señor. Entonces en ese escenario nosotros podemos ver, diríamos, el principio de un creyente que puede tener cierto prejuicio con alguien que quizás no pertenece a su grupo, pero Dios lo está usando para la gloria y honra de Él. Y nosotros entonces aprendemos a evitar, a mejorar nuestras relaciones, a nosotros ser cuidadosos de no tener esa actitud de creer que el evangelio es para un grupito. Oh, amados, mire Hechos capítulo 2, cómo el Espíritu Santo se glorificó, a quienes alcanzó, la gloria de Dios se derramó, y hoy nosotros entendemos por la palabra que tenemos que trabajar las relaciones interpersonales, que nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque en ese primer escenario, que Dios nos ayude a evitar esos tipos de prejuicios. Y entonces el Señor le dice, no se lo prohíba. ¿De quién es la autoridad? ¿Quién es que tiene toda la soberanía? Es Jesús. Y Jesús mismo le está diciendo a ellos, ustedes ni siquiera han tenido la oportunidad de conocer a esa persona, pero yo la conozco, no se lo prohíba. Y el segundo escenario es un escenario donde dice la Escritura que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, estoy en Lucas capítulo 9, el versículo 51, se llegó el tiempo de que Jesús tenía que ir al cielo, tenía que subir arriba, y afirmó su rostro para ir a Jerusalén. De verdad que en un momento como este no era fácil para el Señor, porque luego vamos a encontrar que Jesús también fue rechazado, porque vamos a ver cómo en algún momento se sintió solo, porque vamos a ver en algún momento lo negaron, porque vamos a ver que el Señor también iba camino a la cruz, también padeció. Y cuando iba camino en este segundo escenario, el Señor envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. El Señor tenía su agenda. Él iba para Jerusalén, pero primeramente manda preparando el camino, porque recuerde las cosas y las maravillas que el Señor hizo en Samaria. Sanó enfermo en Samaria, cómo se les reveló a la mujer samaritana, cómo les reveló lo que no le había revelado a todo el mundo.
porque los samaritanos y los judíos, entre ellos siempre había mucha diferencia, porque los judíos consideraban que los samaritanos eran gente no muy pura, eran personas que venían del exilio, eran personas que tenían una mezcla. Por un tiempo adoraban a dioses y también adoraban a Dios, y había muchos problemas entre los judíos y los samaritanos. Y ellos, el Señor ve y permite que pasen ellos por esa aldea de samaritanos para hacerle esos preparativos. Definitivamente, el Señor no perdió tiempo. Su agenda la cumplió. Su agenda incluía al extranjero. Su agenda incluyó a aquellos que eran rechazados. Pero ahora, ¿qué vemos? Cuando entraron a la aldea, mas no les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Ellos llegaron a la aldea, pero cuando llegaron no hubo ese recibimiento. La palabra de Jesús no la pudo desarrollar. Los planes que el Señor tenía realmente no se concretizaron. Pero fíjate que Dios tiene un propósito para todo. Porque en medio de esto, Jesús usó la fuerza. Jesús diría, aquí son unos pecadores, aquí vamos a reprender al diablo, aquí vamos a imponerle nuestra posición. No. Cuando el Señor se enteró que no lo recibieron, no le dieron una bienvenida, porque los samaritanos se dieron cuenta que ellos iban para Jerusalén. Fíjate que aquí hay prejuicios de nacionalidades, prejuicios geográficos, como los hay hoy. Como los hay hoy. Recuerdo hace poco un amigo chino que tuvo que colocar en su Facebook diciendo, tengan misericordia. ¿Y qué es esto? Pero no nos miren, no hagan tanto bullying de nosotros. Tenemos miedo hasta de salir a la calle. Hay prejuicios y realmente hay diferencia. Y realmente hay cosas que no las compartimos. Puede ser hasta la forma de alimento, puede ser la forma culturales. Y ahora mismo, a nivel de los asiáticos, los chinos, ellos sufren. Porque muchos reciben hasta bullying y maltrato. Porque muchos lo miran hasta de una manera incómoda. Como quien dice, mira, ustedes son los precursores, ustedes son los promotores, ustedes fueron los que crearon ese virus del COVID-19. Y donde quiera que haya un chino, la gente anda buscando. Y se cuida más que encontrarse con cualquier otra nacionalidad. Y no importa que usted esté en un lugar y que posiblemente el COVID no lo tiene un chino. Puede ser que lo tenga un latino, puede ser que lo tenga un americano, un canadiense, pero ya hay una mentalidad hacia los asiáticos. Y de verdad que es lo que nosotros vemos. Aquí hay un prejuicio. Ellos no se sintieron cómodos. Y entonces veamos cuál es la respuesta de Jesús y cuál es la respuesta de los discípulos. ¿Cómo tú te sientes si tú llegas a un lugar y no eres recibido? Si te sientes rechazado. Si ya de verte la ropa saben de dónde eres. Si te ven el color y el tamaño, ya más o menos hacen un prejuicio de dónde eres, el tiempo que tiene aquí en Canadá. Y ya hay condiciones. Y si una persona habla y le escuchan el acento, se empeora el prejuicio. Pero veamos la respuesta. Más no le recibieron.
Y entonces, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Eso es algo muy grande lo que está diciendo Juan y Jacobo, porque lo que están diciendo es: mira, como estas gente no recibieron el evangelio, como ellos nos han rechazado, vamos a matarlo, vamos a destruirlo. Y recuerde lo que dice la escritura, el nombre que tenían estos dos hombres, hijos del trono, eran hombres conocidos como muy aguerridos, eran hombres, diríamos que posiblemente en algún momento ejercían en la carne, y ellos lo que están diciendo, vamos a responder de una manera violenta, como hoy muchos responden, como hoy muchos hogares van a la deriva, porque se usa la violencia física, porque se usa la violencia verbal, porque hay maltrato. Y veamos entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Si sabe que los samaritanos le están rechazando. Y encima en su equipo tiene a dos de ellos que quiere que caiga fuego del cielo y que mate a esa gente. Mira, yo cada día entiendo de lo que es el Evangelio. El Evangelio es una entrega total. El Evangelio es por gracia. El Evangelio, por eso el Evangelio echa fuera todo temor, como lo dijo Juan luego en una etapa de su vida donde él maduró. Porque cuando el ser humano madura, entonces vemos las cosas distintas. El perfecto amor echa fuera el temor. Amados, ¿qué vale? ¿Qué? Como decía Noam, ¿qué es más fácil emplear? Buscamos el medio más fácil, usar el dominio, usar el poder, controlar. Pero mejor, ¿por qué no amar? Pero mejor, ¿por qué no entender? Pero mejor, ¿por qué no quitar los prejuicios? Pero mejor, ¿por qué no detenernos? Y si alguien no es de nuestro grupo, abrir nuestros ojos a través de la palabra y dejar que podamos construir puentes en este día del Señor. ¿Qué le parece si construimos puente? Porque vemos que ellos estaban incómodos, porque vemos que ellos querían usar la violencia. Realmente nosotros validamos el Evangelio si la persona es uno de los nuestros, y si alguien no es nuestro, entonces no tiene ningún tipo de validez. Veamos la respuesta de Jesús. Entonces, volviéndose él, los reprendió. Jesús tuvo que reprenderlo. Como puede reprender a cualquier creyente en el momento en que queremos emplear la carne. Como puede reprenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús reprendió a Juan y a Jacobo? Porque ellos querían usar el poder para poder aniquilar, destruir a esa aldea, a esa gente de Samaria, a esos samaritanos. Dios es un Dios de misericordia. Por eso dice la Escritura que el Señor miró a la gente y la miró como oveja sin pastor. Por eso el Señor miró a la gente, las alimentó. Por eso el Señor dice: sé misericordioso, como nuestro Padre que estás en los cielos es misericordioso. Por eso el Señor
los reprendió. Dejen de tomar ese tipo de acción. ¿Por qué los reprendió? Porque no debe de emplearse la violencia, porque no debe de emplearse el juicio, porque no debe de emplearse la destrucción, porque primeramente Dios les da la oportunidad de la gracia. Dios presenta a través de Cristo el amor. Es una relación de amor. Es una relación de misericordia. Pero espérate. Démosle tiempo a conocer a esta gente. Juan, tú no conoces a esa gente todavía. Juan, tú sabes las diferencias que hay. Hay conflictos entre una nación, entre una comunidad y otra. Hay conflicto en la forma, en la cultura y aún en la adoración. Porque los samaritanos tenían esa mezcla que la habían tomado en el exilio. Aprendieron de adoración de otros dioses y eso no le agradaba a muchos judíos y los rechazaban. Y muchas veces nosotros rechazamos a aquella persona sin conocerle. Y muchas veces no le damos la oportunidad para que nosotros podamos emplear la misericordia y ser como Jesús. ¿Por qué los amonestó? ¿Por qué los reprendió? Porque Él tenía otro modelo. Y es el modelo que tú y yo tenemos que aprender en este día. Y tú y yo tenemos que recordar el modelo del Señor. El modelo del Señor, vamos a ver. Después que los reprendió, le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Sabe? Es muy triste. Es muy triste que después de haber tenido la experiencia de conocer a Jesús, desconocer el espíritu de Jesús. Es triste saber que así como Juan y Jacobo no conocían la intención de Jesús, así pasa muchas veces con nosotros. Ignoramos, despreciamos, maltratamos a todo lo que no se parezca a alguien de nosotros. Y ay, si nos rechazan, creamos un tipo de muralla peor que la muralla china. Amados, el Señor les dice, el Hijo del Hombre no ha venido para perder. El Señor no vino a perder. El Señor no vino a perder las almas. El Señor vino a salvarlas. Dime, ante ese escenario de rechazo, sea por problemas de nacionalidad, sea por problema cultural, sea por problema del pecado, tú rechazas a una persona porque la ves que es una persona que ha estado practicando el pecado. ¿Cuál ha sido la actitud de Jesús? Ustedes están equivocados. Yo he venido en mi plan, yo no tengo ese plan de buscar héroes. El Señor anda buscando a pecadores, a personas que están realmente necesitadas de un cambio, porque hoy más que nunca necesitamos el Evangelio de Jesucristo. Vemos, y retomando de nuevo, vemos, hermanos, que Jesús reprende a Juan y a Jacobo. Vemos que el plan del Señor no es perder, sino salvar. Porque Jesús muy bien les está diciendo a ellos, yo no veo como ustedes están mirando. Quiten todos los prejuicios de color, quiten todos los prejuicios históricos que han tenido quizá por años. Quiten todos esos muros
que impiden ver la gloria de Jesús. ¿Cómo nosotros podemos hoy quitar muros? ¿Cómo tú y yo podemos construir puentes? Pero para construir puentes es necesario menguar. Así como Juan el Bautista le dice al Señor Jesús, es necesario que yo mengüe y que tú crezca. Es necesario que podamos nosotros entender que cuando conocemos a Jesús, no lo conocemos en una parte. Cuando conocemos el Evangelio de Jesucristo, Él cambia nuestro carácter. Él cambia nuestras vidas. Y es tanto que podemos decir, hermanos, de esto, que la actitud tan agresiva que podía tener Jacobo y que podía tener Santiago con la palabra de Jesús. ¿Sabe por qué es importante la palabra? Es que no hay otro evangelio. Este es el evangelio de Jesucristo. Es que si la palabra de Dios no te alimenta, nada te va a alimentar. Entonces, amados, nosotros vemos que en el primer escenario, creyentes como fueron los apóstoles, querían prohibirles a esta persona reprender demonios en el nombre de Jesús. Y el Señor le dijo, no se lo prohíban. Enseñándonos el Señor que hoy más que nunca necesitamos sumar, necesitamos hermanos obreros. Cuando usted analiza en Lucas capítulo 9, usted va a ver, hermanos y hermanas, que después de esto viene toda una preparación. Dios los prepara para enviarlos. Envía los 70 de 2 en 2. Organiza. ¿Por qué? Porque el Señor tenía sus planes claros. No es de cualquierizar. No es de convertir el evangelio en cualquier cosa. Es que hay que prepararse. Y encima de esto, aunque no conozca, quiero decirte algo. Que Dios es un Dios tan poderoso. Que Juan, que era tan fuerte en su carácter, tú vas a encontrar ya cuando Juan madura a otra persona. ¿Cómo vemos a Juan? Hablando de un lenguaje, hijitos. La carta de Juan le llama la carta del amor. ¿Por qué? Porque Juan no solamente escuchó la amonestación de Jesús cuando lo reprendió, sino que inmediatamente él hizo el cambio, como Dios espera que en este día tú y yo tomemos el ejercicio de mejorar relaciones. Mejora relaciones con los que no son de tu grupo y que están haciendo la obra en el nombre de Jesús, pero al mismo tiempo sé cuidadoso. Porque en esta pandemia, hoy estamos construyendo puentes. Hoy en un día, domingo es día del Señor. Aquí escuchamos el glorioso mensaje del Señor. Escuchamos con toda reverencia el servicio de Manuel y de Woodbridge. Pero también escuchamos a otros pastores de otras denominaciones. Pero hay que tener en cuenta algo. Ya que estamos formando puente, vemos entonces que no podemos olvidar ahora lo que dice Juan en Primera de Juan, capítulo 4, que nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Ahí está diciendo, tengan cuidado, probad los espíritus, porque hay falsos profetas. Ahora hay muchos puentes, ahora están los medios cibernéticos, pero también no podemos cualquierizar, no podemos comparar el evangelio con ningún tipo de corriente, no podemos igualar al evangelio con ningún tipo de motivación que llámese, que ponga a la persona extra. No hay nada que supere, no hay nada que se compare
como el glorioso evangelio transformador de Jesucristo. Y entonces, como estamos construyendo puentes, él le dice, mire, en 2 de Juan 7, él le dice, en el versículo 7 le dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué está diciéndonos? Mira, hoy que estamos viviendo, hoy esa palabra es para nosotros. Hoy construimos puente. No me diga que hoy quizás tú no tengas la oportunidad de haber escuchado a alguien antes de este servicio, pero fíjate el consejo de Juan. Habla primeramente del amor, habla de hijitos, pero también nos advierte a tener cuidado de lo que nosotros oímos, a tener cuidado de lo que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos caer en escuchar a alguien con falsa doctrina, porque podemos caer, porque también él, en sus tiempos ya en la postrimería, enfrentó momentos difíciles. Y nosotros podemos leer lo que dice en 2 de Juan. Él tuvo su lucha con Diótrefes. Y por eso dice, yo escribo a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Cuál problema tenía Diótrefes? El mismo problema que Jesús tuvo que sanear cuando vio ese movimiento de los apóstoles por querer ocupar el primer lugar. Y al querer ocupar el primer lugar es para tener dominio, para tener control y para evitar que otros puedan ejercer esta gloriosa oportunidad de compartir el evangelio de Jesucristo, cuando hoy todos y todas tenemos la oportunidad de predicar el nombre de Jesucristo. Pero aquí tuvo que enfrentar a Diótrefes. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas. Diótrefes significa aquellos que en vez de construir puentes, van construyendo muros. Pero luego habla de Demetrio. Y Demetrio, por su comportamiento, fue construyendo puentes. ¿Cómo podemos, hermanos, concluir en este día del Señor? Que vale la pena escuchar su palabra. Que no hay otra forma más poderosa. Dejar que el Espíritu ministre a nuestras vidas. ¡Ey! Vienen de allá arriba, gloriosos, están esos contentos, felices, viendo la gloria de Dios. Bajan, quieren ser mayor. El Señor le dice, sean pequeños, sean como niños. No rechacen a aquellas personas que están haciendo un trabajo. Y yo diría, al final de este mensaje, en esta pandemia, que nos hemos convertido y creamos puentes, quitamos barreras, y a la verdad que hemos escuchado el evangelio por siervos de diferentes denominaciones. Como yo le dije, puedes conocer a Jesús, pero no olvides el consejo de Juan. Examina los espíritus, evalúa la doctrina. Y sería bueno preguntarse, ¿honran a Dios? ¿Es el evangelio de Cristo lo que predican? ¿O es otra cosa para levantar los ánimos? ¿O se habla mucho y poco de Cristo? ¿Se comporta como Cristo? Jesús es puente que une y no muro que divide. Es Jesús el que gana. Jesús construye. Jesús suma. Jesús hace de nuestras vidas, por su gracia, que nuestras vidas sean transformadas.
Damos gracias a Dios. Yo quiero que incline tu rostro y vamos a pedirle al Señor que en este día podamos nosotros reflexionar en ser puentes y no muros. Inclina tu rostro y démosle gracias al Señor. Padre de la gloria, gracias Señor por tu mensaje. Padre de muros que somos, muros y puentes. Escogemos en este tiempo ser puente. Escogemos, Señor, ese principio que también tomaron los apóstoles de amar y no usar el poder y no usar la violencia. Oh Padre, gracias Señor, porque si ellos fueron rechazados, ¿qué sería de Jesús? Jesús fue rechazado. Jesús no forzó a los samaritanos, pero vemos en la cruz que en la cruz murió por todo. En la cruz los clavaron, en la cruz lo maltrataron. Y hoy nosotros, en medio de esta pandemia, levantamos el nombre de Cristo y hoy levantamos los principios de mejorar relaciones. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a mejorar relaciones aún con los creyentes. Ayúdanos a mejorar relaciones aún con aquellos que no son creyentes. Que tu gloria permanezca en nuestras vidas. Que podamos decir como dijo Juan: amados, hijitos. Que pudo decirle a los jóvenes: ustedes son vencedores, ustedes ya vencieron el mundo. Que podamos nosotros, Señor, oh Dios Todopoderoso, usar ese vocabulario del amor, del gozo, de lo que tú ofreces. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, danos una semana de cobertura. Danos una semana, Señor, que podamos ver tu gloria, que podamos tu Espíritu Santo ministrarnos a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, evita de nosotros usar la violencia física o verbal. Ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres, a comportarnos, a vivir una vida donde el que nos vea, el que nos trate, vea tu imagen en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y damos gracias a Dios por tu vida, por tu familia. Que tenga una semana bendecida. Y podemos decir: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice: amén. Mantente con Jesús, mantente orando y no pierdas el gozo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Que tengan una feliz semana.